Que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor porque podemos compartir esta palabra. Gracias a todos y a cada uno de aquellos que están conectados. Le damos gracias a Socorrito, que está allí conectada en primer lugar. Dios la bendiga. Estuvo conectada también en otro programa, en otro video, pero no la nombré, disculpe. Bueno, hay 263 personas conectadas, que el Señor les bendiga. Vamos a estar viendo en Lucas capítulo 11, Lucas capítulo 7, versículo 11. ¿Sí? Que el Señor les bendiga. Le vamos a estar dando gracias al Señor porque tenemos la oportunidad de estar juntos, de poder compartir esta palabra y que sea de bendición para cada uno de ustedes. Acá, en este pasaje, se trata de una mujer viuda que pierde a su hijo y se muere su hijo y queda desamparada. El Señor había tenido un encuentro con un personaje, un militar, que fue a pedirle, ¿sí? Y bueno, al ver la fe de este hombre, nuestro Señor Jesucristo en realidad se quedó asombrado. ¿Por qué? ¿Por qué se quedó asombrado? Porque muchas personas no entienden que Jesucristo tiene autoridad sobre todo lo que nosotros nombremos en el nombre de Jesús, con fe, se va a producir, porque Jesús es el que tiene la autoridad sobre todas las cosas. Y acá el centurión se había quedado maravillado, dice, no he visto tanta fe como en Israel, dice, como la que veo en este hombre, ¿no? Que le dijo, bueno, le dijo que él quería que hiciera una sanidad, pero le dijo, bueno, necesito que sanes a mi siervo. Y el Señor le dijo, bueno, yo voy a ir a tu casa, pero él le dijo, no, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, sino que con que tú lo digas, yo sé que mi siervo va a ser sanado. Y comprendió que con la autoridad de Jesús podía ser sanado. Y eso es una de las cosas que nosotros debemos entender, que Jesús tiene autoridad sobre todo para sanar, para hacer milagros, para resucitar muertos, para hacer las cosas que nosotros les pidamos, siempre y cuando nosotros cumplamos con los mandamientos. El asunto es que, pasado este momento, él iba caminando y dice, aconteció después, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo dice amén. Dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Bueno, tenemos que entender cuáles eran los problemas. No son muy lejos de lo que hoy día puede suceder. Esta era una mujer sola, era viuda, por eso lo describe acá Lucas. Y lo describe porque para que nosotros entendamos que cuál es el problema, el gran problema que tenía esta mujer. Era viuda, se muere su hijo, ¿y qué sucede? Ella quedaba totalmente desamparada porque ese era el problema que había en la antigüedad, ¿sí? Entonces, acá dice, aconteció que después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud.
El Señor iba caminando como siempre, enseñándole a sus discípulos, y dice que iba una gran multitud con él. Y cuando llegó, dice, cerca de la puerta de la ciudad, ¿sí? Ustedes tienen que saber que en las puertas de las ciudades antiguamente estaban los ancianos, estaban todas las personas que tenían que ver con las cosas legales. Y entonces, por ejemplo, si había un problema con una propiedad, los ancianos decían, bueno, esta propiedad pertenecía a tal y tal persona, y este y el otro, y le pertenece a esta persona hoy día, ¿sí? A uno de sus herederos. Entonces, los ancianos decían muchas cosas, como también se hacían los compromisos cuando alguien se iba a casar en las puertas de la ciudad. Pero acá se encuentra en las puertas de la ciudad con una persona que había muerto, ¿sí? Que la llevaban a enterrar, y dice hijo único de su madre, la cual era viuda. Entonces estaba diciendo, era su único hijo, quedaba totalmente desamparada porque era viuda, y dice, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Esta es una de las cosas que me agradaría que ustedes tuvieran en cuenta. Porque yo sé que hay muchas personas que están padeciendo hoy día, que están pasando problemas, necesidades, que están teniendo dificultades de todas clases, porque no siempre se tienen problemas de economía, sino que se tienen problemas de enfermedad, problemas de seres queridos que perdemos. Y más cuando se acercan las fiestas de fin de año, las personas a veces suceden problemas en el mismo día, antes o después. El asunto que se producen muchos problemas, muchos accidentes, porque la gente empieza a beber mucho alcohol. Y esas personas que quedan vivas hoy en día, bueno, tienen muchas dificultades de diferentes clases. Y eso lo sabemos todos, que hay personas que sufren de muchas dificultades. Pero lo que la gente no sabe es que Jesucristo se compadece del problema que las personas están pasando, de la dificultad que tienen. Entonces, cuando tienen la dificultad del problema, siendo cristianos, no piensan que Cristo les está acompañando. No piensan que Cristo está triste también por la situación que está pasando cada persona. Claro, hay personas que no lo pueden llegar a entender porque siempre las personas dicen, bueno, Jesucristo está muy, muy ocupado con el mundo, muy ocupado con las personas. Pero debe entender que también una de las personas con las cuales Jesucristo está ocupado es con usted y conmigo cuando tenemos problemas y dificultades. Y bueno, acá a esta señora le había sucedido lo peor. ¿Qué es lo peor que sucede en las vidas de las personas? Porque pueden suceder muchas cosas como económicas o de enfermedad, y las personas pueden solucionar los problemas económicos o pueden solucionar sus problemas de salud. Pero una de las cosas que siempre las personas dicen, bueno, ya cuando llegó la muerte, ya no hay nada más que hacer. Y eso no es así, sino que todavía aún llegando a la muerte, hay cosas que el Señor puede cambiar. Estábamos en una oportunidad relatando sobre
lo de Marta y María cuando se muere su hermano llamado Lázaro. Y nuestro Señor Jesucristo le avisan a los 2 días de que había muerto. ¿Y qué hace nuestro Señor Jesucristo? Dijo, esto es para la gloria de Dios. ¿Y qué pasó? Que Él se tardó 2 días más, que fueran en total 4 días cuando Él llegara a donde estaba Marta y María. Entonces, el Señor les dijo, esto es para la gloria de Dios. ¿Y cuántas veces que nosotros no entendemos que un problema, una dificultad, puede ser para la o puede ser, llegar a ser para la gloria de Dios? ¿Por qué? Porque quién sabe atrás de un problema, de una dificultad grande que vayamos a pasar, quién sabe si no hay una enseñanza, un aprendizaje para nuestras vidas y Dios quiere enseñarnos algo, ¿sí? Y a veces nuestra parte humana no lo puede entender y nos sentimos a veces mal y no podemos levantarnos espiritualmente. Pero el Señor siempre está pendiente de nosotros para darnos una solución. Y acá estamos viendo que es el único hijo de una mujer viuda, la cual ya iban a enterrar a su hijo. Ya eran los últimos momentos que ella iba a estar con su hijo. Aunque estaba muerto, eran los últimos momentos. Entonces, dice la palabra que iba mucha gente con ella de la ciudad, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Tenga en cuenta que el Señor siempre se va a compadecer de lo que le está pasando. Y depende de lo que Dios quiera hacer, porque Él es soberano en todo, es lo que va a suceder en su vida, de acuerdo a su fe, de acuerdo a lo que el Señor quiera. Pero, ¿cuáles eran los propósitos de nuestro Señor Jesucristo acá? Cuando el Señor la ve, se compadece de ella. Y creo que podemos observar acá que venía una persona muerta. Pero, ¿quién se encuentra en el camino? Esta persona muerta y esta mujer llorando. Se encuentra con Jesucristo, el dador de vida eterna. El único que nos puede dar la vida eterna es nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿cuántas veces nos preocupamos por una cosa, nos preocupamos por otra? Pero lo más importante para nuestras vidas es aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, tenerlo a Él en nuestro corazón, ¿sí? Entonces, pueden pasar muchas cosas, pero esto va a ser por una cantidad de años en la tierra. Pero el que recibe la vida eterna que Jesucristo quiere dar, va a vivir una eternidad con Cristo y con nuestro Dios y el poder del Espíritu Santo. Aquí venía la muerte y venía la gente padeciendo, la gente llorando, una mujer sufriendo, una mujer desamparada, y venía al encuentro en el camino nuestro Señor Jesucristo, el que puede solucionar todos los problemas que puedas tener en tu vida, el que puede solucionar todas las dificultades que tengas en tu vida, de acuerdo a lo que Él quiera concederte según su soberanía, ¿sí? Porque Él concede o no concede, pero es su soberanía y que puede decidir ayudarte o no ayudarte, según como Él lo crea conveniente, ¿sí? Y
claro, el Señor la ve, realmente le dolió en su corazón, ¿sí? Le dolió en su corazón. Así cuando ve también a Lázaro allí en la tumba, el Señor lloró también y se compadeció y se sintió mal y sus hermanas no tenían esperanza. Pero ¿qué sucede? Que el Señor dijo, esto es para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque sabía que iba a resucitar Lázaro. Y él le dijo, bueno, si ustedes creen, ustedes van a ver la gloria de Dios. Acá, si también creían en el Señor, podían ver la gloria de Dios. En un problema o una dificultad que usted tenga, también puede ver la gloria de Dios. Depende de su fe y depende de lo que Dios quiera conceder. ¿Sí? Entonces, el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. ¿Se imaginan que estemos, en cuántas veces hemos padecido? Yo siempre me recuerdo el día que murió mi padre, yo todavía no conocía el Evangelio, lamentablemente, y así que no le pude hablar de la palabra de Dios. Y cuando me sucedió eso a mí, yo no podía creerlo, no podía soportarlo. Y realmente fue un sufrimiento muy grande para mí, un padecimiento muy grande para mí, que inclusive después de 5 meses estuve en una depresión muy grande. O sea que habían pasado 5 meses y yo me había puesto mal, más mal que al principio, cuando murió mi padre, que había sufrido tanto. Y quedé muy, muy mal. ¿Sí? No tenía a Cristo, no sabía cómo levantarme, no sabía cómo pasar ese momento. Y fíjense, después de todo ese tiempo que pasó, Dios me llamó. Y fíjense que el Señor le dijo, bueno, no llores. Acá el Señor le estaba diciendo algo, como le decía a las hermanas, si ustedes creen, van a ver la gloria de Dios. ¿Y qué pasó con Lázaro? Resucitó, ¿sí? Lázaro resucitó, ¿sí? Porque era para la gloria de Dios. Acá también podemos ver que es para la gloria de Dios, porque el Señor se compadeció, le dijo, no llores, y acercándose tocó el féretro. Yo quiero que ustedes entiendan que el que relata acá, que es Lucas, él dice, se acercó el Señor y tocó el féretro. Una de las cosas que nosotros tenemos que saber, que era uno de los requisitos de los maestros de Israel como lo consideraban el Señor, no podían tocar muerto, no podían tocar animal muerto, no podían tocar un féretro. Pero nuestro Señor Jesucristo siempre estaba traspasando los límites, porque Él es el dador de vida, Él es soberano, y Él podía hacer como Él quisiera. Entonces, acá podemos ver que Él, dice la palabra, tocó el féretro. Hizo algo que otros maestros no podían hacer. Estaba en la ley. Y dice, y los que lo llevaban se detuvieron. ¿Sí? O sea que al encontrarse con el Señor frente a frente, las personas se detuvieron porque no era un encuentro casual, no era un encuentro cualquiera, sino que estas personas, en el sufrimiento y acompañando al sufrimiento de esta viuda,
tuvieron un encuentro con el Señor. Y esto es lo más importante que nosotros tenemos que entender, que lo más importante en la vida es tener un encuentro con el Señor. Fíjense bien, un encuentro con el Señor. ¿Cuántas veces pensamos que un problema que viene a nuestras vidas es algo terrible, algo tremendo, no lo podemos soportar? Pero en ese momento nuestro corazón se puede ablandar y podemos llegar a tener un encuentro con el Señor. Y cuando tenemos un encuentro con el Señor, nosotros al recibirlo a Él en nuestro corazón, al encontrarnos frente a frente con el Señor, eso es lo más grande que puede suceder a una persona. Y nosotros tenemos que estar siempre tratando de tener un encuentro con el Señor. Oportunidades no nos faltan a nosotros, los que vivimos en el Señor, de tener un encuentro con el Señor. Cuando estoy trabajando en las campañas, no falta que vea personas que tienen un encuentro con el Señor, o no falta que yo pueda ver la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, de su poder y de sus maravillas que está haciendo en las personas. Es lo más grande que hay, tener un encuentro personal con el Señor, porque de ahí en adelante va a crecer nuestra fe y vamos a poder llevar adelante el Evangelio. El Señor ve a esta mujer, le dijo no llores, Él tocó el féretro, los que estaban con esta mujer detuvieron la marcha, ¿sí? Y Jesucristo dijo al joven, a ti te digo, levántate. Fíjense bien la palabra del Señor, ¿no? El Señor no estuvo con muchas palabras, dando vuelta, haciendo rituales, haciendo cosas raras. Él le dijo al muerto, el dador de vida, el creador del mundo, ¿sí? Él dijo, a ti te digo, jovencito, levántate, ¿sí? Hoy en día, hermana, hermano, amiga, amigo, que estás conectado en este momento conmigo, yo no sé lo que estás padeciendo, lo que te está pasando, yo no sé cuál es tu problema y tu dificultad, pero un mensaje te puedo enviar de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesucristo te dice ahora, levántate. Levántate de la situación que estás en este momento. Levántate porque Él te quiere bendecir. Él sabe que puede que estés derrotado, puede que te sientas que has terminado con tu vida, puedes que sientas que todas las cosas se terminaron para ti. Pero cuando tienes un encuentro con el Señor, puede que haya una oportunidad de que comiencen todas las cosas nuevamente para tu vida de una forma diferente y que te puedas levantar espiritualmente y puedas ser realmente una persona que en todas las batallas que tengas más adelante vayas a salir un triunfador. Entonces, sí, todos los seguidores de Cristo sufren batallas como las que he tenido yo y las que tengo. ¿Sí? Siempre hay batallas, pero siempre está nuestro Señor Jesucristo, que en cada batalla que nos sentimos mal, que nos sentimos derrotados, nos dice, levántate. Te dice, levántate a ti, hermano, hermana, amigo, amiga, y me dice a mí también, José Luis, levántate. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos problemas siempre, tenemos dificultades,
tenemos cosas que a veces no salen como nosotros queremos o nosotros deseábamos o como nosotros años atrás a lo mejor pensábamos que sería diferente lo de hoy día. Y sin embargo, no fue como nosotros queríamos. Pero lo importante es que estés con Jesucristo, que Él sea tu Señor y que nadie más intervenga en este señorío de Cristo, que nadie más se interponga en este señorío a Cristo. ¿Por qué? Porque decimos nosotros, sí, Jesucristo es mi Señor, pero hacemos cosas que no estamos indicando y enseñando y mostrándole a otros que somos realmente seguidores de Cristo. ¿Sí? Entonces, debemos pensar que el único realmente que nos bendice, que se compadece, que nos ayuda y que nos ordena, levántate. Levántate, hermano, levántate, hermana, levántate, amigo, que has pasado por problemas y por dificultades. Levántate, dice el Señor. ¿Sí? El Señor mismo te dice, levántate. El Señor quiere que te repongas de tus problemas y de tus dificultades. ¿Sí? El Señor quiere verte bien. Todas las cosas que acontecen a nuestro alrededor, pensamos que es malo para nuestras vidas. Pero yo voy analizando día a día, ya con la edad que tengo, a los 73 años, que hay cosas que realmente Dios sabe por qué las hizo y nos hace comprender por qué las hizo como las hizo. Aunque no nos guste, pero Él sabe, Él tiene un propósito más grande atrás de ese deseo que tenemos y que pensamos, no nos concedió el Señor, no se compadeció de mí. Sin embargo, ¿quién sabe qué tiene más bonito para nosotros y que nosotros no sabemos, que nosotros no lo esperamos? ¿Por qué? Porque siempre estamos esperando que todo salga como nosotros queremos. Y siempre, ¿qué le decimos a Dios? Dios mío, haz tu voluntad. Pero cuando Él hace la voluntad, su voluntad sobre nuestras vidas, a veces a nosotros no nos gusta y decimos, pero es que yo quería esto y el Señor hizo otra cosa. Pero si estamos en Jesús y Dios hace las cosas diferente a lo que nosotros creemos, es porque Dios sabe qué va a pasar en el futuro de nuestras vidas y sabe si eso va a ser bueno o va a ser malo para nosotros. Entonces, tenemos que empezar a caminar dentro de la voluntad de Dios, dentro de las decisiones y soberanía de Dios, y entender que cuando el Señor dice sí, nos gusta. Y cuando el Señor dice no, también nos debe gustar, porque allí hay un propósito encerrado de bien para nuestras vidas, aunque para nosotros parezca mal. Dice acá, le dijo, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. ¿Sí? Fíjense el poder de nuestro Señor Jesucristo. Está relatado acá en el Evangelio de Lucas, demostrándonos su poder, sus maravillas. Yo he visto tantas maravillas del Señor con mis ojos, ¿sí? Yo lo he visto con mis ojos. Así como dice Juan, en primera de Juan, lo que vieron nuestros ojos, lo que escucharon nuestros oídos y lo que palparon nuestras manos al verbo tocante de Dios a nuestro Señor Jesucristo,
Yo he visto milagros y maravillas instantáneas, ¿sí? Que el Señor ha hecho en personas que estaban a mi alrededor. Las bendiciones y milagros y sanidades que el Señor hizo y va a hacer. Entonces, de acuerdo a su fe, Dios le va a permitir ver muchas cosas. Y dice que entonces el joven que había muerto se levantó, se incorporó y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. ¿Y qué pasó? Y dice, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Yo he visto muchas cosas. No quiero contarles. Quiero que ustedes crean en el Señor. Quiero que ustedes tengan experiencias con el Señor. Quiero que ustedes cuenten las experiencias, encuentros que han tenido con el Señor. Porque yo les puedo contar muchas cosas. Era el trabajo y la bendición de Dios que se manifestaba, ¿sí? Pero ustedes pueden tener encuentros con el Señor y puede ser maravilloso lo que el Señor haga en sus vidas. Dice, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios. ¿Saben que yo he estado en muchas oportunidades donde Dios ha hecho milagros, donde Dios me ha dado la oportunidad de orar, de ser protagonista en su obra, y he visto gente que aplaudían, glorificaban a Dios, pero también he visto a través de algunos milagros gente que se quedaban atónitas, como dice la palabra de Dios. Todas esas cosas las he visto. Cómo lloraban muchas personas al ver que una niña sorda muda había comenzado a escuchar y a hablar. Así de grande es el Señor. Así que si tiene dificultades, si tiene problemas, si hay algo que está pasando en su vida, tenga fe y espere lo que el Señor tiene planeado, porque ni usted ni yo sabemos lo que Dios tiene para nuestras vidas, y después que tengamos esa experiencia con el Señor, vamos a glorificar a Dios todos juntos. Hermanas, hermanos, espero que esto, y amigos y amigas, espero que esto haya sido de bendición, que haga que se aferren a la palabra de Dios, que lo hagan con amor y con cariño, porque en la palabra de Dios encontramos todas las soluciones para nuestras vidas. Todo lo que necesitamos, todas las respuestas a nuestras preguntas están en la palabra de Dios. Y siempre aprenda que Dios es soberano y Él hace como quiere. Usted no intente gobernar el mundo ni mover al mundo. Solo deje que Dios haga como Él quiere, acepte su voluntad y glorifique a Dios en el nombre de Jesús. Amén y amén. Será hasta la próxima.